7:04 de la mañana. Vamos a un tema de interés nacional vinculado con la geopolítica, con las relaciones internacionales, a propósito de la presencia de nuestro invitado. Durante la plenaria de la sesión ordinaria, diputadas y diputados votaron por unanimidad el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, cumpliendo lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, el nuevo embajador representante permanente de Venezuela ante la OMI es Félix Plasencia. Ha sido autorizado, como les decía, por la Asamblea Nacional como embajador de Venezuela ante la OMI, que significa la Organización Marítima Internacional. Y queremos saber qué significa esto, cuáles serán las competencias de Félix Plasencia y en qué contexto se da esta decisión unánime en el Parlamento. Mi invitado es Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Roy, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con la audiencia y con todo el equipo de trabajo. Gracias, Roy. Mira, primero, háblanos de la Organización Marítima Internacional y en este momento justamente, ¿cuál sería la gran agenda a cumplir Félix Plasencia en representación de Venezuela? Mira, el embajador Félix Plasencia va a cumplir unas tareas de suma importancia en el marco de la lucha que sostiene Venezuela en función de romper el cerco político y de romper el bloqueo económico sobre nuestro país. Y la representación allí en Londres, en la OMI, la Organización Marítima Internacional, está estrechamente vinculada a este objetivo, que no es otro que ahí es donde se discute la trayectoria, ahí es donde se discute el origen, el destino, las potestades de la marítima, de la navegación internacional. Y para nosotros eso es un tema muy especial, porque el principal producto de exportación de Venezuela es petróleo, es crudo. Y por supuesto, el caso del transporte que se hace por mar es fundamental, es un eje esencial de todo el mercado petrolero mundial y por ende, por supuesto, para Venezuela. Esta colocación, esta designación de una persona de una amplia experiencia como embajador y como diplomático en general, además fue durante algún tiempo canciller de la República, del embajador Félix Plasencia, digamos, denota que eso es un aspecto de suma importancia, clave para nuestra economía. Eso por una parte, y por otra parte que también es por supuesto un paso, una ruta, un primer esbozo de lo que podría ser más adelante una reconstitución de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Venezuela. Oye, sobre ese punto, tú dices que la OMI tiene la representación o la sede en Londres. ¿Eso significa que Félix Plasencia debe estar instalado allá o sencillamente allí se dan las reuniones, se dan las sesiones, se dan las dinámicas conjuntas? No, va a estar instalado allá porque además de que nosotros tenemos allí una sede de embajada propia, por cierto, de la República, y además ahí hay un museo que para los venezolanos es algo, digamos, de mucho peso histórico, porque es la casa de Francisco de Miranda. Él va a operar desde la casa de Francisco de Miranda, además con la misión de establecer vínculos tanto con el gobierno del Reino Unido como con las diferentes fuerzas políticas con las que tradicionalmente hemos tenido relaciones desde Venezuela, particularmente incluso con los partidos, con los movimientos sociales y muy especialmente con los sindicatos con los cuales Venezuela
históricamente ha tenido una relación muy antigua. Es decir, no se trata solo de una misión de carácter técnico a el embajador Plasencia, también le van a tocar responsabilidades, tareas de carácter, digamos, diplomático político. Amigos, estamos escuchando a Roy Daza, periodista internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Roy, en el marco de las competencias y responsabilidades de Félix Plasencia como embajador de Venezuela ante la OMI, repito, Organización Marítima Internacional, ¿cómo quedan las gestiones posibles que desde este cargo él pueda hacer sobre el tema de la disputa territorial de Venezuela con Guyana? Tomando en cuenta que el marco de lo marítimo, de la operación que se está dando allí, desde el punto de vista energético, es uno de los puntos más sensibles de la discusión. Sí, no hay que olvidar que de alguna manera la disputa por el territorio, la controversia por el territorio de Guyana Esequiba se inicia por una acción imperialista, de dominación imperialista de parte del Reino Unido. Pero también hay que decir lo siguiente, es el Reino Unido de Gran Bretaña el que en febrero de 1966 suscribe el Acuerdo de Ginebra. No existía la República Cooperativa de Guyana, aunque estaba en proceso la independencia de Guyana, que se da unos meses después. Un representante guyanés está en las conversaciones, pero el acuerdo se suscribe con Gran Bretaña. El hecho de la presencia del Félix Plasencia en Londres, por supuesto, está también vinculada a nosotros ampliar y profundizar el marco de relaciones en procura de colocar las cosas donde deben ser colocadas en materia del diferendo de la Guayana Esequiba, que es en el marco del Acuerdo de Ginebra, aquel donde el Reino Unido de Gran Bretaña reconoció los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio. Roy, aprovecho ya que estamos hablando de todas estas cosas, ¿cómo ves tú en el corto, en el mediano plazo, toda la discusión? Porque el tema de Guyana, el tema del Esequibo, tiene varios escenarios que hay que manejar alternativamente o simultáneamente, ¿no? Está todo este tema de la Corte Internacional de Justicia, bueno, que le ha dado un plazo a Venezuela. ¿Qué decisión tomará Venezuela con respecto a ese camino que está desconocido, ¿no? Ante el que se ha definido como el correcto, el Acuerdo de Ginebra? Pero, bueno, vienen toma de decisiones importantes, está la ley ahora. En fin, son varios puntos que avanzan en el tiempo y ante lo cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro se compromete con el pueblo de Venezuela en no soltarlo, ¿no? En mantenerlo en un consecuente manejo, en una consecuente atención. Bueno, es muy difícil hablar en pocos minutos del contenido de la ley, pero lo más importante desde el punto de vista noticioso es que el hecho de la promulgación en el propio Palacio Federal de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, de esta ley, por supuesto, es un paso más en la trayectoria trazada por el jefe del Estado en función de la defensa de los derechos que Venezuela tiene sobre ese territorio. Pero hay un elemento que no puedo dejar pasar por alto. Mira, la Cancillería de Guyana pierde su tiempo y le hace perder el tiempo al mundo y a Venezuela también cuando insiste en la Corte Internacional de Justicia, porque la única manera de que esa sea una vía de resolución es que Venezuela hubiera aceptado también ir a la Corte. Al Venezuela no aceptar ir a la Corte puede decir misa, como se diría en criollo, puede decir misa, pero eso no va a tener ninguna repercusión concreta, eso no va a solucionar el problema.
Entonces, yo creo que es una pérdida de tiempo y una manera de presión política de Guyana contra Venezuela el seguir insistiendo en el camino de la Corte Internacional. Sencillamente, si la Corte toma la decisión que tome, nosotros le vamos a decir que no estamos de acuerdo, que además el presidente Maduro, además de una decisión política que ya tiene un mandato popular, el mandato popular que le dio el referéndum, que una de sus preguntas es precisamente que nosotros no aceptamos a la Corte. Y, en definitiva, van a tener que volver otra vez a dar la vuelta y volver a caer en el punto donde está la solución, que es en un acuerdo bilateral con base a lo resuelto en febrero del 66 en el Acuerdo de Ginebra. Bueno, Roy, muy agradecido como siempre. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Roy Daza, periodista internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Regresaremos.